Mi hija me corrió de la casa tras ganar la lotería, sin saber que el boleto estaba a mi nombre. Todavía tengo la voz de mi hija grabada en la cabeza repitiéndome: «Ya hiciste tu parte, mamá. Ahora es mi turno. Lárgate». Me lo dijo hace apenas 2 horas, en medio de la sala que yo misma decoré, mientras su prometido, Juan, se quedaba parado en el umbral, con esa sonrisa de satisfacción que tienen los hombres cuando creen que lo tienen todo resuelto. Siempre me dediqué a ella. A mis 58 años, mi vida era su vida. Yo la cuidaba, yo cocinaba, yo pagaba casi todo con mi pensión y los pequeños trabajos que hacía desde casa. Mi esposo murió hace 10 años, y desde entonces, mi mundo giraba alrededor de mi Lucía, que ya tiene 27. Pensé que ella nunca me fallaría, pero hace una semana, ganaron la lotería. Un premio gordo. Unos milones de pesos. Y ahora me mira con esa frialdad en los ojos que solo le había visto a mi suegra. Ella y Juan ya compraron un departamento de lujo, y lo primero que hicieron fue darme el ultimátum. Tengo 30 días para empacar y buscar dónde vivir. Me dijeron que me iban a dar 20,000 pesos para empezar. ¿20,000? ¿Para la mujer que vendió las joyas de su abuela para pagarles el primer año de universidad? La rabia es lo que me mantiene respirando ahora. Sinceramente, creo que me quieren hacer daño. Pero ellos no lo saben. No tienen ni idea de que la noche que compré el boleto, Lucía no tenía efectivo, y me pidió prestado. ¿Quién es el verdadero dueño del boleto? Soy una mala madre. Si dejo que descubran la terrible verdad sobre ese premio cuando ya sea demasiado tarde. Actualización. Han pasado 3 días desde que todo empezó. Desde esa noche, el ambiente en la casa es irrespirable. Lucía actúa como si yo fuera una inquilina molesta que está a punto de ser desalojada. Antes, siempre me pedía mi opinión sobre todo, desde qué ponerse hasta qué película ver. Ahora, me ignora. Habla de nuestro futuro con Juan, justo frente a mí, sin siquiera bajar la voz. Se ríe de cosas que solo los ricos pueden entender, como la hipoteca de la casa de playa que piensan comprar. Me duele tanto que no puedo ni comer. La verdad es que, cuando ganaron, mi primera reacción fue de pura alegría. Pura y desinteresada alegría de madre. Pensé, por fin mi hija y Juan podrán vivir sin preocupaciones, y yo podré tener una jubilación tranquila. Siempre hemos sido humildes. Esta casa, aunque es bonita, tiene grietas, y el techo necesita reparaciones que no puedo pagar. Soñé con que Lucía me ayudara a arreglarla, o me invitara a vivir con ellos. Después de todo, yo la crié sola en esta casa. Es la única que conozco. El cambio fue inmediato. El primer día, me abrazó fuerte y me dijo que todo iba a cambiar. El segundo ya estaba hablando con una agente inmobiliaria, en un tono que nunca antes había usado. Un tono de superioridad que me hizo sentir pequeña. El tercer día, me pidió la llave de mi coche, un modelo viejo y fiel, para ir a firmar unos papeles. No tardó ni 5 minutos en soltarme la bomba. Encontramos un departamento. Ya es hora de que busques un lugar donde vivir, mamá. Me quedé en shock. Literalmente. Sentí que el aire se me iba. Logré balbucear. Pero Lucía, ¿y yo? ¿No vamos a vivir juntas? ¿No me invitarás? Ella me miró con una expresión de genuina sorpresa, como si lo que estaba diciendo fuera ridículo. Mamá, por favor. Ya no somos pobres. Juan y yo necesitamos privacidad. Un espacio para nosotros. Necesitamos empezar nuestra vida sin interrupciones. La palabra interrupciones me atravesó como un cuchillo helado. Era yo. Yo era la interrupción. Juan se acercó, puso su mano sobre el hombro de Lucía con un gesto protector, y me dio la ofensa final. No te preocupes, suegra. Te daremos una pequeña ayuda, para que te rentes algo, un estudio. Estarás bien. Y nos veremos en Navidad, si no estamos de viaje. Una ayuda. ¿Me dan una pequeña ayuda después de que el premio que ganaron salió de mi bolsillo? Aquí es donde entra el terrible secreto. El boleto ganador, el que vale milones de pesos, lo compré yo en la tiendita de Doña Marta. Recuerdo perfectamente ese martes por la tarde. Yo estaba haciendo fila para pagar mi leche, y Lucía me mandó un mensaje de texto. Decía: mamá,
Se me olvidó comprar el boleto de megasorteo. ¿Puedes comprarme uno? Te lo transfiero mañana. Yo le dije que sí. Lo compré, lo firmé en el reverso mi nombre, no el de ella, y lo metí en mi cartera. A la mañana siguiente, Lucía se despertó muy temprano y me dijo: «Dame el boleto, mami. Quiero revisar los números con Juan». Se lo di, sin pensar en nada. No es la primera vez que compra un boleto. Lo importante era que lo había pagado ella, aunque fuera una transferencia a destiempo, ¿verdad? Pero el dinero no llegó. Jamás hizo la transferencia. Le pregunté un par de veces, y ella me decía: «Ay, lo olvidé. Mañana sin falta». Pero con la emoción del sorteo, se me fue de la cabeza el detalle de los 20 pesos. Eran solo 20 pesos, al final. Hasta ahora. Ahora que me están echando de la casa, esos 20 pesos son la diferencia entre que yo sea la dueña del premio o la sirvienta desalojada. El boleto no solo está firmado por mí, sino que además, legalmente, yo fui quien lo pagó. Ahora estoy sentada en mi cuarto, viendo por la ventana cómo Lucía y Juan se besan y ríen mientras cargan unas cajas con sus cosas, y una idea perversa empieza a formarse en mi cabeza. Una idea llena de venganza y dolor. Debería ir al banco, sacar una copia de la transferencia fallida y contactar a un abogado para saber si tengo una carta más fuerte que la de madre dolida. Actualización. 7 días han pasado y ya no hay vuelta atrás. No podía seguir así. La humillación era demasiado pesada. Ver a Lucía y Juan salir todos los días a celebrar su nueva vida mientras yo contaba mis centavos y buscaba anuncios de departamentos diminutos, me estaba matando lentamente. Mi decisión estaba tomada. Tenía que saber, legalmente, dónde estaba parada. Lo primero fue mi libreta de cuentas. Busqué en mi historial bancario la fecha exacta en que Lucía me mandó el mensaje de texto pidiéndome que comprara el boleto. El mensaje era del martes a las 4 de la tarde. Yo compré el boleto 5 minutos después cuando salí de la tienda. Revisé mis movimientos. Solo había un cargo, el mío, a la tiendita de Doña Marta por la leche y el boleto. No había ninguna transferencia de 20 pesos de Lucía. Luego, la prueba de la ofensa. Revisé mi chat con Lucía, de esos días. Yo, hija, ¿me pagaste lo del boleto? Ya viste que ganaste, jaja. Lucía, ay sí mamá, lo olvidé, pero no importa, ya somos millonarios, jajaja. Mañana te lo doy. Yo, no mi vida, no importa por 20 pesos, solo pregunta. ¡Qué emoción! En ese momento, lo dije con ternura. Hoy, cada letra de ese mensaje es una daga. Ella misma reconoció la deuda. El problema es que para el banco y la lotería, el historial de quién lo pagó y quién lo tiene físico es lo que cuenta. Y yo, ingenuamente, le di el boleto firmado a ella. El lunes por la mañana, vestida con mi mejor traje, tomé un autobús hacia el centro y visité a don Gustavo, un viejo amigo de mi difunto esposo que es abogado de asuntos civiles y mercantiles. No le conté la historia completa, solo le presenté la situación legal. Gustavo, necesito saber qué pasa si mi hija y yo compramos un boleto de lotería que está a nombre de las dos, pero que solo yo pagué, y ella lo cobró sin mi consentimiento. Gustavo me miró por encima de sus lentes y suspiró. Mira, Elena. En estos casos hay 2 cosas importantes. Primero, la posesión física y la firma en el reverso. Si lo tiene ella y lo firmó ella, tiene una ventaja enorme. Segundo, el rastro del dinero. Si tú pagaste y no hay constancia de que ella te haya reembolsado, tienes una prueba de que es una coinversión. El problema es tu firma. ¿Tú lo firmaste? Mi garganta se cerró. Sí, Gustavo, lo firmé yo, el reverso dice Elena G. Pero se lo di a ella en la mañana, y supongo que ella lo llevó a cobrar con su identificación. Gustavo tomó nota en una libreta. Eso cambia todo, Elena. Si la firma es tuya, y lo pagaste tú, legalmente, el dueño del boleto eres tú. El boleto no es un título al portador sin dueño. La persona cuya firma está en el reverso es quien se presenta a la oficina de lotería. Si Lucía se presentó, debió haberlo hecho con un poder notarial, o mintiendo sobre quién era la dueña real. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Mi hija había cometido un fraude para quedarse con todo? Gustavo me explicó los pasos siguientes, pero me detuve en el detalle de la firma. Yo recordaba haber firmado el reverso con mi nombre, como siempre lo hacía.
Pero si ella había ido a cobrarlo, ¿qué había pasado con mi firma? Esa noche, cuando Lucía y Juan salieron a cenar a un restaurante carísimo, entré a su cuarto. Nunca antes había hecho algo así. Fue un acto de desesperación. Busqué entre sus papeles, sus bolsas, sus archivos, y lo encontré. En el fondo de un cajón, bajo unos recibos de compra de ropa de marca, había un sobre con el logo de la lotería. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro no estaba el boleto original, obvio, sino una fotocopia certificada del anverso y reverso. Y ahí estaba. Mi nombre, Elena G., tachado con un grueso marcador negro, y debajo, con una letra que imitaba la mía, estaba el nombre de Lucía G. y su firma. Debajo, un pequeño garabato que decía: cambio de titularidad por parentesco. Mi hija no solo me había echado. Había falsificado un documento y tachado mi identidad. El hallazgo fue un golpe seco en el estómago. ¿Debería confrontarla inmediatamente, o esperar a tener las pruebas del banco y desatar el infierno legal que Gustavo me había advertido? Actualización. Han pasado 2 semanas desde que vi esa fotocopia. 2 semanas de guardar el secreto de mi descubrimiento fue la tortura emocional más grande que he vivido. Ya no podía ver a Lucía sin sentir náuseas. Cada vez que me pedía que le sirviera café o que lavara la ropa, sentía que estaba humillándome. La frialdad se instaló entre nosotras como una capa de hielo irrompible. Mientras tanto, seguí el consejo de Gustavo. Le presenté las pruebas que tenía, mi historial bancario que demostraba que yo había pagado los 20 pesos, y la captura del mensaje de texto donde Lucía reconocía la deuda. Gustavo fue claro: tenemos un caso sólido de fraude civil. Ella alteró un documento y se apropió de un bien que legalmente te pertenecía. El dinero del premio es tuyo, Elena. Saber esto me dio una fuerza terrible. Ya no era solo una madre dolida, era la víctima de un crimen financiero orquestado por mi propia sangre. La fecha límite de 30 días para irme de la casa se acercaba, y ellos seguían con sus planes. Lucía y Juan estaban empacando los muebles más valiosos, riéndose sobre cómo la casa se vería ridícula y vieja, sin su toque moderno. El día de la confrontación fue un martes, justo a la hora de la cena. Yo preparé su plato favorito, enchiladas suizas. Un plato que siempre me pedía de rodillas, con ese cariño que ahora parecía tan falso. Esperé hasta que ambos estuvieron sentados en la mesa, comiendo con ese aire despreocupado. Yo serví agua y me senté frente a ellos, sin probar bocado. ¿Qué pasa, mamá? ¿No vas a comer?, preguntó Lucía, sin levantar la vista del plato. No, mi vida, respondí, usando el mismo tono dulzón que ella utilizaba para manipularme. Antes de comer, necesito aclarar algo sobre un documento. Juan me miró con fastidio, como si yo fuera una sirvienta atrevida. Suegra, si es sobre el contrato de la luz, ya dijimos que nos haríamos cargo, pero tienes que irte de aquí en 15 días, recuérdalo. Ignoré a Juan, y miré fijamente a Lucía. El documento del que hablo es la copia certificada de tu boleto de lotería, Lucía, la que encontré en tu cajón. El tenedor de Lucía cayó sobre el plato haciendo un ruido metálico. El silencio se hizo ensordecedor. Vi el color drenarse de su rostro. Juan dejó de masticar. No sé de qué me hablas, mamá. No tienes por qué hurgar en mis cosas, dijo Lucía, intentando sonar indignada, pero su voz temblaba. No me hurgué, Lucía. Solo estaba buscando los recibos de la basura, y lo encontré. ¿Por qué mi nombre estaba tachado en el reverso, hija? ¿Por qué lo cambiaste a Lucía G., con una nota que dice, cambio por parentesco? El boleto estaba a mi nombre. Juan intervino, su tono ya no era de fastidio, sino de amenaza. Un momento, suegra. El boleto lo compró Lucía con mi dinero. Es de ella. Estás inventando esto porque no quieres irte. Me levanté lentamente, saqué mi teléfono, y puse el altavoz. Lo que hice a continuación fue arriesgado, pero necesario para su terror. Llamé a Gustavo. Gustavo, soy Elena. ¿Podrías confirmarles a mi hija y a su prometido lo que me explicaste sobre el fraude y la titularidad del boleto? Gustavo, que ya estaba preparado, respondió con su voz seria de abogado. Claro, Elena. Según las pruebas que me proporcionaste,
El chat donde tu hija reconoce que te debe el dinero y tu extracto bancario. El boleto fue pagado por ti y está a tu nombre. La alteración de ese documento para el cobro es un delito de fraude y falsificación, que conlleva una pena importante, además de la anulación del premio y la devolución inmediata de la cantidad total. Colgué antes de que Lucía o Juan pudieran reaccionar. El rostro de Juan estaba completamente blanco. Lucía rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico absoluto. Mamá, no lo hagas. Te juro que te daré el dinero, te daré lo que quieras. No hagas esto, gritó, intentando agarrarme la mano. Ya es demasiado tarde, Lucía, le dije con voz hueca. Hace 2 semanas me echaste de esta casa. Me ofreciste 20,000 pesos por mi premio. Tú elegiste el camino del dinero por encima de tu madre. Juan, con la furia de verse despojado de un fortune, se puso de pie, golpeando la mesa. No te vas a salir con la tuya, vieja. Ella ya cobró. Te vamos a demandar por difamación. Pero yo ya no tenía miedo. Su ira era la última defensa de 2 ladrones. Mañana por la mañana, yo y mi abogado iremos a la oficina de la lotería para presentar la demanda por fraude. En este momento, no solo ya no me voy de mi casa, sino que les exijo que la abandonen ustedes 2 inmediatamente. Y si no lo hacen, la policía vendrá por ustedes. ¿Qué elegirán? Actualización. Un día después de la cena, la noche después de la confrontación fue la peor. Lucía y Juan se encerraron en su cuarto a gritar y a pelear. Yo los escuchaba desde mi habitación. Hablaban de abogados, de demandas, de que yo estaba loca. Pero sobre todo, hablaban de la cárcel. El miedo era palpable. Yo no dormí. Me quedé despierta, mirando por la ventana y sintiendo un vacío helado. Había ganado, pero a un costo incalculable. Acababa de destrozar la vida de mi hija. A la mañana siguiente, no me dirigieron la palabra. El ambiente era de guerra fría total. A las 10 de la mañana Gustavo llegó. Nunca lo vi entrar tan formalmente a mi casa, con su portafolio de cuero, listo para la batalla. Lucía y Juan estaban en la sala, con sus maletas a medio empacar, mirando con rencor. El coche de Juan estaba cargado en la entrada, pero Lucía no quería irse. Estaba aferrada a la idea de que yo no sería capaz de seguir adelante con la denuncia. Señora G., dijo Gustavo, con voz firme, sin dirigirse a Lucía o Juan. Ya presenté la copia certificada de su extracto bancario y la declaración jurada sobre la posesión y falsificación de la firma en el boleto. El proceso ya está en marcha. La oficina de la lotería está obligada a congelar los fondos restantes del premio y a realizar una investigación interna sobre el procedimiento de cobro. Juan, con un aire desafiante, dio un paso adelante. Eso es ilegal. El dinero ya se gastó en el departamento que ya firmamos y en los coches. No pueden quitárnoslo. Gustavo sonrió con sequedad. Joven, usted parece no entender la gravedad de la situación. Si su pareja alteró un documento legal para cobrar, el premio entero se considera obtenido mediante fraude. Eso significa que no solo pierden el resto, sino que la señora Elena puede demandarles por daños y perjuicios, y exigir la devolución de todo lo que ya gastaron, incluyendo el precio de su departamento de lujo. Y eso, tristemente para su prometida, sí conlleva consecuencias penales. En ese momento Lucía se echó al suelo, no llorando de rabia sino de desesperación. Mamá, por favor, no quiero ir a la cárcel, haré lo que quieras, regresa a la normalidad. Esta vez, no hubo lágrimas en mis ojos, solo fatiga. Me acerqué a ella, la miré a los ojos, y le hablé en un susurro que la obligó a escucharme. Regresar a la normalidad no existe, Lucía. Tú mataste nuestra normalidad hace 2 semanas, cuando me miraste a la cara y me dijiste que yo era una interrupción. ¿Sabes lo que más me duele? Que si tan solo me hubieras dicho, mamá, podemos dividirlo. Te ayudo a comprar tu casa y vivimos cómodamente, yo lo habría hecho. Te habría dado la mitad, porque eres mi hija, pero elegiste el camino del engaño y la avaricia. Luego, me giré hacia Juan. ¿Y usted, señor, que entró a esta casa como un cordero y se convirtió en un lobo? ¿Es la peor influencia para mi hija? Usted la incitó a esto. El premio es mío. Y ahora, la única condición para detener la demanda penal es que los 2 se vayan hoy mismo de esta casa.
que firmen una renuncia ante notario sobre cualquier reclamo sobre la lotería, y que no vuelvan a acercarse a mí. Lucía me miró con los ojos llenos de súplica y odio mezclados. ¿Me estás desheredando, mamá? No. Te estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias, respondí. Yo no te estoy despojando de tu vida, tú la destruiste sola al querer despojarme a mí, de la mía. Finalmente Juan agarró a Lucía del brazo, la levantó del suelo y la arrastró hacia el coche. Sabían que, legalmente, estaban acabados. El riesgo de la cárcel por fraude era demasiado grande. Mientras cargaban la última maleta, Lucía se detuvo en el umbral, me miró una última vez, y con la voz llena de resentimiento me dijo: «Ojalá disfrutes tu dinero, mamá. Pero ahora lo tendrás que disfrutar sola. No tienes hija». Vi cómo el coche se alejaba, llevándose a la única familia que me quedaba, y con ella, la última pizca de calidez que había en mi corazón. Había recuperado mi fortuna, pero a cambio, había perdido a mi hija para siempre. Actualización. 6 meses después. El silencio en esta casa es ensordecedor. Gané. El proceso fue largo y doloroso, pero Gustavo hizo un trabajo impecable. La lotería tuvo que revertir el pago a Lucía y Juan, y todo el dinero fue transferido a una cuenta a mi nombre. Los milones son míos. Vendí la casa vieja de inmediato. No podía vivir donde mi hija me había echado. Ahora vivo en un bonito y moderno apartamento con vigilancia. Tengo una vista increíble de la ciudad, puedo comprar lo que quiera, y ya no tengo que preocuparme por el dinero. Me he permitido viajar un poco, algo que nunca pude hacer. Pero estoy sola. Completamente sola. Lucía y Juan intentaron demandarme una vez más, pero fue inútil. Ahora viven modestamente en otro estado. Sé que Lucía trabaja de cajera y Juan en una gasolinera. No tienen nada. Y se culpan mutuamente por haber perdido la fortuna. A veces por las noches me llega a la mente la voz de Lucía. No tienes hija. La semana pasada, mientras estaba en mi nuevo y elegante vestidor, encontré una caja vieja. Dentro había unas cartas, fotos y el recibo original de la lotería. Lo tomé en mis manos. Justo en el reverso donde estaba mi firma, había un pequeño garabato debajo. Un garabato que nunca había notado antes, porque había estado cubierto por mi propia firma. Un pequeño texto escrito con letra de niño, de hace muchos años, que decía: «Para la mejor mamá. Lo que sea que gane, es para ti». Era la letra de Lucía cuando tenía unos 8 años. Ella siempre hacía ese tipo de notas en los papeles importantes. Nunca fue intencional. Ella no había alterado la firma de maldad para quedarse con todo. Ella simplemente había borrado mi firma para poder poner la suya y cobrar el premio que ella creía haber ganado, y de paso, borrar el recuerdo de la deuda. Pero en el fondo del papel, ese viejo y borroso mensaje de su niñez, me gritaba la verdad que yo había ignorado. Ella siempre pensó en mí. El vacío que sentía se hizo profundo. Había ganado el dinero, pero tal vez, en el fondo, mi propia soledad y dolor me habían cegado, y me habían hecho actuar tan egoístamente como ella. ¿El dinero vale la pena cuando el precio es tu propia paz y la pérdida de la persona que más amabas? La respuesta no está en mi cuenta bancaria.